aprendí muchísimo a cómo gestionar la presión. Súper importante y particularmente en lo que es Ya. liderazgo. Un tipo de perfil bastante emprendedor, ¿no? En el sentido de risk taker. Ujú. No necesitas tener todos los Ya. hard skills, lo que nos importa es que tengas los soft skills en la estandarización de procesos, porque llega un punto donde no puedes todo el tiempo estar apagando fuegos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Hanbai. Soy Natalia Morales, líder de la vertical de Sales Growth Partnership y vamos a tener conversaciones súper inspiradoras con expertos y apasionados de las ventas. Prepárate para aprender, descubrir estrategias únicas y sobre todo motivarte a llevar tu proyecto al siguiente nivel. Nada, ¿qué tal? Hola, Tomás, bienvenido, te oigo muy bien. Súper, súper. Nada, muchas gracias. Qué bueno tenerte, qué bueno tenerte por aquí. Estamos en vivo ya en nuestro podcast de Ujú, Hanbai. Bienvenido a este espacio para compartir tu experiencia, conocerte un poco ujú. mejor. Para todos los que nos escuchan, Tomás Molina es uno de nuestros account executives dentro de la vertical de Sales Growth Partnership para nuestro cliente Looper Logística. Tomás, tienes un background súper interesante porque es súper Ujú. variado. De hecho, es muy curioso. Cuéntale un poquito a quien nos escucha quién eres tú. Súper. Bueno, nada, primero estudié Relaciones Internacionales, que es algo bastante distinto de lo que estoy haciendo ahora. Fue una carrera que la verdad que igual me dio muchísimas herramientas y te expone un mundo bastante amplio, porque desde temas de derecho internacional, comercio internacional, a por supuesto política, que es al final lo que hice. Y por los primeros años un poco de mi carrera de joven, trabajé en el mundo de las ONGs, también un poco en política. Ya. Pero bueno, después rápidamente, porque realmente a los 23, por ahí, 24, me di cuenta un poco que no era del todo mi mundo, o sea que era algo que sí me apasionaba, pero desde otra perspectiva. Pero hiciste la carrera completa, ¿no? Hice la carrera completa y la ejercí de alguna manera, o sea, bastante. Ya. Pero como te digo, al ser tan amplia me dio muchos skills. Hace unos días, por ejemplo, estábamos hablando de Incoterms, trabajando en logística, Ya. ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo ahora, o sea que me dio muchísimas herramientas, ¿no? Pero bueno, después ahí di un salto de una oportunidad que me salió. Bueno, una de las cosas también que resalto siempre a través de mi carrera es que tuve muy buenos mentores, ¿no? Y bueno, yo empecé a trabajar, me uní a un proyecto que se llama Humanus, una empresa en Argentina, que era un startup en el mundo del farmacéutico, ¿no? Y me uní en el mayor early stage posible, o sea, haciendo 3 personas en Ya. total, yo un poco haciendo como de mano derecha del founder, y como todo, Pero muy joven. muy joven, o sea, realmente me tomó un poco como mentor de, mira, te conozco porque es verdad que yo lo conocía y lo que necesito es alguien que un poco quiera empujar esto conmigo y lo que te puedo dar también es la posibilidad de aprender bastante, ¿no? Porque Ya. literal hice de todo en ese primer año particularmente, ¿no? Desde Ujú. de trabajar en muchísimas áreas, ¿no? Desde formación un poco de procesos, porque teníamos que montar un equipo de venta para lo que es representantes médicos, ¿no? De lo que son visitadores en toda la región, entonces un poquitito Ok. estructurar esos procesos también, algunos un poco también de facturación, financieros también de ese sentido, y después un poco lo que sí fue lo que más me llamó y que para el segundo año que estuve allí fue lo que más me encargué, que fue un poco lo que era expansión internacional, ¿no? Porque nosotros Ya. teníamos distribución de muchos productos para Sudamérica y bueno, una de las cosas un poco aprovechando mi background de más que con él queríamos trabajar era la implementación del producto en distintos mercados, desde Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y demás, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy formativa para mí y que un poco me hizo la base de algo que se fue repitiendo en mi carrera, que es por un lado, mucho foco en crecimiento early stage, o sea, de lo que se requiere para empezar a generar revenue en una empresa pequeña en esas primeras etapas y que puede venir desde varias perspectivas, desde una perspectiva más direct sales, Ya. desde canales de distribución. Y dos, también esta tendencia que he tenido a través de mi carrera de justamente, porque tengo esta expertise de unirme a proyectos en esas primeras etapas de expansión, ¿no? Claro. De ahí, bueno, estuve varios años, pero bueno, yo por razones un poco personales siempre quería vivir fuera de Argentina, había estudiado en España y bueno, dije, mira, me encanta este trabajo, estoy muy contento, pero realmente no me veo viviendo aquí. Renuncié sin tener nada y dije, me saco un pasaje a España y hice Ya. eso. No hubiera contado de que en el medio de eso pasara el COVID, pero bueno, pasó.
Ya, Pero ahí me uní al siguiente proyecto un poquitito que fue como mi entrada en Europa, que fue Bioscience, que también era un proyecto en el mundo farmacéutico. farmacéutico. Ahí empecé a tomar ya mi perspectiva más full sales, porque ahí tomé un rol full cycle en lo que era Bien. generación de mercados a nivel De- internacional, trabajando mucho con EMEA, pero también todo lo que es North America, South America y Latinoamérica y Middle East. Y bueno, también uniéndome a un proyecto que estaba bastante early stage, abriendo una oficina en España para toda esta región. Y bueno, la verdad, pero pero venta, venta, pura pura venta. venta. Es verdad. B2B, outbound. Correcto, es correcto. Es verdad que Ya, el rubro farmacéutico, a ver, es muy distinto al rubro SaaS, que es un poco el siguiente step que tomé en mi carrera, ¿no? Porque al final tú trabajas con un scope mucho más pequeño, ¿no? De la posibilidad de claro, partners con los que puedes trabajar. Entonces la prospección era clave, pero mucho más clave de lo que suele ser, porque al final del día tú tenías una posibilidad de 10 empresas, digamos, ¿no? O sea, ya, realmente eran 10 potenciales clientes en ese mercado. Entonces tú tenías que realmente hacer un muy buen trabajo de prospección, de ver qué es lo que el cliente, qué productos el cliente estaba trabajando, cómo el producto que nosotros posicionábamos se integraba a su cartera de productos y también firmando contratos de 5 a 10 años. El proceso de venta tiene que haber un nivel de confianza bastante alto, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, ahí hacíamos full cycle, desde llevar un cold calling, pero muy bien prospected, hasta luego lo que era la gestión de la implementación del proyecto, porque había una parte contractual, pero también había una parte de, vale, tenemos el contrato, ahora hay que hacer la implementación, ¿no? Todo lo que es Ya. entrenamiento de equipos de ventas locales, también lo que era setup del marketing strategy, algunas cosas también de regulatorio, por supuesto, y ya ahí quedaba un poco la parte de account management, ¿no? Ok. La verdad fue una experiencia muy muy buena en el perspectiva para mí de international sales, ¿no? Donde ahí fue un poco el Ya. foco que eso fue lo que más aprendí, ¿no? De al todos los días estar trabajando distintos mercados, recibía múltiples feedbacks de alguna manera de cómo eran los buenos principios y los malos, de cómo lidiar con Claro. cada uno de ellos, qué cosas eran bien vistas, qué cosas eran mal vistas, cómo enfocar las conversaciones, cómo lidiar Súper enriquecedor, totalmente. porque podías tener perspectivas súper distintas de distintos Totalmente, mercados. totalmente. También desde la perspectiva cultural, o sea, realmente cuando trabajas, por Claro. ejemplo, con Middle East, hay un foco muy, muy distinto a lo que es estar hablando con una empresa en los Nordics, ¿no? Entonces eso Ajá. era muy, muy interesante. Y también ahí encontré a una de las siguientes mentoras un poco de mi carrera, que era Jacqueline, bueno, que se volvió una amiga bastante cercana y alguien de quien aprendí muchísimo a cómo gestionar la presión, que eso es algo que creo que es un topic que Claro. podemos charlarlo seguro, pero que es súper importante y particularmente en lo que es Ya. liderazgo, ¿no? Y bueno, eso después de ese ciclo, un poco ahí es donde di ese siguiente salto en mi carrera, que es un poco el que me lleva hasta aquí de alguna manera, porque entré en el mundo bueno, en el mundo logística, pero también un poco en el mundo Sí. SaaS, ¿no? Y un poco ahí me fui especializando bastante más en lo que es Ujú. este tipo de negocio, donde, bueno, yo me uní a Hive. Fue un momento donde yo estaba queriendo salirme de la industria farmacéutica porque, a pesar de que era divertida, porque hay mucho growth, era muy tradicional Complejo. y Sí. quería algo mucho más moderno. Y ahí fue cuando me contactó Ya. Hive, que bueno, que es la verdad que un startup, bueno, ya scale up bastante prometedor en Europa. Y también, mismo principio, me contrataron a mí y a dos personas más para abrir mercado en España. Pero sin saber nada de logística. O sea, para ti el mundo del e-commerce era. O sea, el e-commerce era un mundo completamente nuevo. En SaaS había empezado a trabajar un pequeño proyecto en Bioscience, pero para mí era todo nuevo. Pero creo que lo que ellos vieron en mí un poco en su momento, que es lo que era un poco ese drive, digamos, de decir, mira, es que esta persona ha hecho esta experiencia de literal abrir mercados en dos circunstancias y ha sido Ujú. successful. Y un poco creo que lo que tenía Hive y lo que tiene Hive y por lo que me dio la puerta fue de que querían el tipo de perfil que les gustaba era ese tipo de perfil bastante emprendedor, ¿no? En el sentido de risk taker, Ujú. no necesitas tener todos los Ya. hard skills, lo que nos importa es que tengas los soft skills y con eso, Eso se aprende. Los soft skills se aprenden. exacto. Entonces, un poco a partir de ahí creo que fue lo que se dio y bueno, pasé también ahí un poco más de 2 años y medio, súper intensos como ya es mundo SaaS, startup, rondas de financiación, cambios de leadership, Sí. o sea, la verdad que fue un poco de todo. Que es una empresa un día y al otro día es otra completamente Completamente. No, no, es diferente. que una historia muy graciosa fue que yo me uní y cuando me uno a la empresa, unas semanas antes,
querían comprar un centro logístico en España y yo era lo que me habían dicho. Cuando llego a Berlín, el primer día de onboarding, me dicen, no, no, es que al final decidimos, Ya no no, vamos a comprar un centro logístico, le estamos mandando al GM eso sí, a buscar un partner para poder abrir un centro. Y también te digo algo, el primer cliente que íbamos a tener con el que iban a lanzar el mercado, no va a lanzar el ya no. mercado. Entonces hay que salir a Así buscar es. clientes ya. No, Y bienvenido al World. exacto, exacto. Entonces fue la verdad que muy estimulante también, ¿no? Porque al final Claro, a mí algo que me doy cuenta es que manejo la presión bastante bien y me gustan bastante los challenges. Y no soy muy agarrado yo, la verdad. O sea, soy una persona, la verdad, que si algo veo que funciona, tiro. Si no funciona, o sea, soy bastante risk taker en ese sentido, ¿no? Entonces es verdad que estas ya, situaciones no bien. me incomodan tanto. Y es más, las veo como oportunidades. Incluso está divertido, ¿no? Pero veo que fue Tal muy... cual, pero alguien que esté Sí, sí, total shocking, pues porque alguien que está acostumbrado pues como una estructura claro, tradicional de una empresa conservadora, que funciona con procesos clarísimos, que los cambios más bien son la cosa claro, claro. extraña, y en el startup world es el pan de cada día, pues puede ser Total, total. No, no, descolocante. y también lo entiendo. Y a veces, a ver, todo tipo de empresa tiene sus beneficios, sus strong points y sus weak points, ¿no? Y es verdad que Mm, también el gran falta que muchas en startups pasa, y particularmente cuando vas a ese momento scale-up, es en la estandarización de procesos, porque llega un punto donde no puedes claro. todo el tiempo estar apagando fuegos. Y estas cosas que son graciosas al principio, después ya es Mm, como, bueno, ¿qué estamos haciendo estratégicamente si ya todos no los días tanto, estamos sí, cambiando de playbook, ¿no? sí. Entonces es un poco un mix. Al final siempre todo es un balance, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, y después de ahí, un poco para cerrar el círculo, llego a Hanbai, ¿no? En un rol, bueno, primero una empresa muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y en un rol ahora con Looper, ¿no? Trabajando. Es verdad que hay muchas similitudes en lo que decimos que es muy early stage, porque a pesar de que Looper tiene varios años en el mercado, es un nuevo Looper. O sea, realmente, yo cuando Ya, conocí a Looper, cuando empecé primero en Hive y era un competidor nuestro, era una empresa completamente distinta a lo que es hoy en día. Y lo ya, digo para muy, muy, muy claramente hacia una línea de crecimiento positiva, ¿no? Donde tienen unos procesos espectaculares, brutales, que en logística no es fácil en absoluto. O sea, las ya. operaciones, y particularmente en el momento en que estamos, es lo que más flaquea en competidores. Entonces, la verdad que es muy estimulante porque ves que tienes un producto robusto, bueno, y con mucho para construir. Entonces es verdad que de otra manera, pero se replica un poco este patrón que la verdad me Bien. hace bastante contento. Me gusta eso que dices. Cuéntame cómo era el Looper que tú conocías desde estando desde la competencia al Looper que soy. Seguro, primero y principal, en una empresa sin foco. Eso yo siento que era un poco al principio, incluso si hablas con Iván, el CEO, creo que te lo va a admitir. Primero, al principio se trabajaba una tipología de producto muy distinta, donde era como una logística más de volumen y de mover, o sea, mover sillones, mover Ya, o sea, cosas que primero no tenían nada que ver con el e-commerce, a pesar de que ellos se marcaban como e-commerce, ¿no? O sea, que realmente no tenían un ICP ya, profile bien definido. Lo que hacía que, bueno, los clientes que iban ahí se encontraban con yo creo que con esta circunstancia donde las cosas no estaban definidas, los procesos no estaban definidos, donde había muchísimo, era muy proclive todo al error y entonces al problemas en el servicio. Eso llevó a que, por ejemplo, en su momento firmáramos varios clientes también de ellos, ¿no? Y creo que todos un poco, la ok, verdad era eso, hubo un momento donde creo que todos les quitamos un market share, porque no solo Hive, porque la verdad era eso, era que al no estar definido, o sea, logística en e-commerce es algo bastante específico. Entonces, al no tener tu foco definido, tu posibilidad de error es más amplia. Y luego también lo que veíamos era que yo creo que estando fuera, era justamente que en un poco en esa circunstancia de no definición también te generaba dudas sobre el proyecto, ¿no? O sea, yo creo que los clientes que estaban ya. allí tenían ciertas dudas sobre el proyecto en ese momento, Ujú. porque, bueno, lo oías, cambios de management muy repentinos o gente que entraba, salía, y eso se notaba. Hoy en día es literalmente lo opuesto. Creo que el foco, a ver, lo que se nota desde hace un año es que realmente ahora tienen un foco, un ICP. Ya no están trabajando todo el mercado sin ninguna definición. Ya, Eso bien. es Hay una estrategia detrás. correcto, que esto es extremadamente importante, no desde la perspectiva solo de growth, también de la perspectiva de operaciones, ¿no? Y segundo, es también una oferta de servicio que al estar ya
tan específica para una tipología de cliente es extremadamente efectiva y eficiente, ¿no? En decir, este es un nivel muy alto de servicio, ¿vale? Ujú. Donde se adapta muchísimo a las marcas de e-commerce, donde eso te hace, la verdad, de que el nivel de retención que tiene Looper es muy, muy alto de clientes, que esto es raro en el mundo de la logística. El churn rate en logística suele ser bastante alto. Mm, Y nada, eso la verdad de por sí te da una base de seguridad, porque si tú sabes que tienes un churn rate muy bajo, tienes unos clientes estables, tienes un revenue estable, ujú. ya de por sí tienes una base de crecimiento bastante sólida, donde Claro. primero es solidificarla, o sea, esa primera etapa donde sigues firmando, trayendo clientes que tengan este mismo perfil para solidificar tu base y a partir de ahí, bueno, vamos construyendo, vamos extendiendo la ICP, vamos dándole más vertientes, Sí. pero bueno, hicieron los deberes, eso es lo que diría yo, hicieron los Ah, qué deberes. bueno. Me encanta, me encanta, me encanta, Tomás, mil gracias. Bueno, ahora hablemos un poquito, pues, como sobre esa trayectoria que nos Ujú, cuentas. Empezaste en tu mundo de ujú, ventas, pues, haciendo el ciclo ujú, completo, viviste una experiencia como ujú, BDR, y has escalado, pues, ujú, hasta Account Executive. Cuéntanos, para alguien que esté en ese ujú, camino, porque sabemos que quien empieza como BDR o como SDR, pues, su ujú, siguiente step es un Account ujú. Executive. ¿Qué aprendizajes te marcó esa etapa del camino y qué podrías decir tú que fue como lo que te impulsó o que te llevó a estar donde estás hoy como account executive? A ver, creo que lo primero, una de las primeras cosas que yo tuve, al menos en mi experiencia personal, tuve que hacer bastante es introspección de cómo soy yo, digamos, con interlocutor con el exterior, ¿no? Con la gente. Ujú, Porque al final del día, creo que las cosas que es muy fácil que alguien en una primera etapa caiga como en esa falsedad en ventas, es un poco en esa idea de que tienes que ser como el súper extrovertido, súper outgoing, carismático y demás, ujú. cuando en muchos negocios eso va, pero creo que al final tú tienes que trabajar tus fuertes, ¿no? Y yo a partir de ahí fue como, bueno, ¿cómo puedo adaptar mi lenguaje, mi manera de ser, a una comunicación efectiva que me represente y que al mismo tiempo sea engaging para Claro, mi interlocutor? Eso al principio me tomó un tiempo, porque es verdad que la mentalidad predominante es esta que te describí, ¿no? Y es normal que sea la mentalidad predominante porque al final es la que yo creo que más intuitivamente la gente logra interactuar. Pero bueno, yo entendí que mi foco, por mi background, era otro. O sea, yo al final lo que te dije, estudié primero una carrera vinculada a otro mundo, me formaron gente que venía del mundo de finanzas, consultoría, o sea, realmente es que no, si te soy honesto, no tuve mentores, grandes mentores que eran como sales coaches, ¿no? Mis mentores generalmente ujú, eran gente que se dedicaba mucho al B2B sales, pero desde una perspectiva mucho digamos, muy consultative, desde un foco casi hasta enterprise, ¿no? Entonces ahí fue un poco, bueno, ya, ¿cómo voy encontrando ese perfil? También es verdad que yo mucho de mi etapa como de BDR la hice también en negocios donde se identificaba mucho con mi perfil, por lo que te conté. O sea, al final perfecto, del día yo estaba trabajando en una vertical B2B, distribución, muy de enterprise level, donde yo sabía que con mis interlocutores debías tener dos puntos principales. Uno, ser muy, muy claro con mi comunicación, o sea, extremadamente claro y ya, eficiente. Tenía poco tiempo, también poco tiempo para decirme cuáles eran sus pains, más que nada que tenía que ser muy claro yo con identificar del por qué le estoy llamando y qué es lo que yo le puedo dar. claro, A partir de eso encontrar la oportunidad, porque es verdad que ellos sí en ese rubro, en el rubro de farmacéutico, debo decir, es bastante más, como ellos no reciben miles de cold calls, es verdad que es más claro de que si ellos claro, tienen interés te van a dar el tiempo. Y el segundo punto también fue ser muy, muy metódico con mi lenguaje, ¿no? Porque ya, particularmente en esa primera etapa que lo hice en el mundo farmacéutico, la parte regulatoria es muy clara. Entonces, mi ujú, ujú, proceso de ramp up necesitaba mucho de mí entendiendo el producto, ¿no? Muy, muy en detalle. ya, Y ser capaz, no de hablar con médicos, pero casi sobre estos temas, ¿no? sí, sí, Y entonces ahí fue claro, desarrollando como un perfil que luego es el que a mí me hizo también bastante más sencillo, yo creo, la transición a esos roles full cycle, pero desde la perspectiva ya account management, account executive y demás, ¿no? Porque al final del día, si tú empiezas desde esa primera etapa con esa mentalidad donde mi foco es comunicación clara, approach consultivo y muy buena identificación y definición de servicio, bueno, digamos que ya tienes la base como para ser creo yo, tienes la base como para ser un buen account executive, porque al final ya ya,
es extender estos tres principios que tú los haces en una llamada en un proceso de venta mucho más largo, ¿no? Y eso es creo que lo que me llevé conmigo y con lo que fui construyendo un poco a través de mi experiencia. Me gustan mucho dos cosas que dices de Ujú, ahí. Esa primera etapa de descubrirse uno como ujú, vendedor. Yo siempre he dicho que no hay un mm, formato de vendedor correcto o ujú, incorrecto. Todos los vendedores son ujú, válidos siempre y cuando estén alineados con la persona que es ujú, uno, ¿no? No a todos nos sirven las mismas técnicas ni la misma forma de ujú. encarar una llamada o un Total. cierre, ¿no? Eso es maravilloso. Y lo otro que dices también, aparte de descubrirte como vendedor, es después de haberte Ujú, descubierto, adaptarte seguro. al sector, adaptarte al Ujú, lenguaje, ¿no? Yo siempre le digo a mi equipo que de alguna manera los vendedores somos ujú, performers, entonces tenemos que, dentro de nuestra naturaleza y ujú. de quienes somos genuinamente, buscar encajar en lo que estamos vendiendo, con quién estamos hablando y en la industria que estamos Total, tratando, ¿no? total. Y eso, Buenísimo. no, iba a decir que eso Cuéntame. también lleva su tiempo, lleva su dedicación, su Claro. entrenamiento, ver mucho prueba y error de lo que es la parte comunicativa, no solo la verbal, también muchísimo en la escrita, porque a veces la escrita te puede también hacer un framework a veces esto es un buen ejercicio que creo que se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas veces mira tus emails y vas a ver que en tus emails vas a encontrar muchas de las maneras y principios sobre los que hablas. Y si tú puedes trabajar primero en tu email y enfocarlos más hacia lo que quieres llegar a tu objetivo comunicativo, luego tu cabeza va a empezar a pensar de la misma manera. A mí eso, por ejemplo, me funcionó muchísimo. Ya, Y era una muy herramienta buen tip. bastante como de consultor, ¿no? De cómo estructuras tus emails y vas a ver que la manera que empiezas a estructurarlos de una cierta manera, luego tu manera de vocabulario verbal va a ir cambiando también. Es algo que son detalles, pero creo que a mí al menos me han ayudado bastante y he tenido mentores que me han hecho mucho foco en eso, más que de lo verbal. Y por ejemplo, a mí me ha dado bastante resultado. Muy buen resultado. El descubrimiento como vendedor para quien está como en sus early Ujú, stages, empezando en esta labor, toma tiempo y hay que darse la oportunidad de descubrirse. Y yo siempre les digo, prueben total. cosas. Si no se prueban cosas, o Ujú, sea, haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Hay que aventurarse a decir, ok, hoy voy a hacer esto diferente, hoy voy a decir esto diferente. Y cuando uno se pone en esa tarea, dan el ujú, clavo. Puede que tome mucho tiempo, pero llega uno a descubrir cuál es la mejor forma de vender para uno, totalmente de ¿no? acuerdo. Buenísimo. Tomás, te pregunto ahora, cuéntame dentro de esta nueva Ujú, experiencia de Hanbai, ¿qué diferencia hay entre vender tu propio producto, en este caso digamos ujú, que sería Hanbai, por decirlo así, porque es para la ujú. empresa para la que trabajas, pero representar el de otro? Creo que es la primera vez que tienes Sí, una figura como estas. a ver, creo que al principio obvio que tienes que pasar ese proceso de adaptación y es como, bueno, al principio es todo muy nuevo, pero después realmente al final cuando te adaptas rápidamente, porque está muy claro, al final del día hay una diferencia entre la persona en sentido persona profesional, que por ahí podría ser la parte handby, ¿no? De decir esto es lo que soy y dónde estoy y demás, y hay otra cosa que es lo que estoy trabajando, desarrollando, ¿no? O sea, la parte material, ¿no? En el sentido de yo ahora estoy siendo Hanbai, representando Hanbai, pero empujando y ayudando a una empresa que necesita de Hanbai para generar ese enfoque de crecimiento. Entonces, un poco casi lo pienso desde una perspectiva y de vuelta vuelvo a mi patrón consultor de más, pero lo pienso un poco de esa manera, ¿no? O sea, de alguna manera lo pienso en sentido, estoy intentando hacer un trabajo consultivo y de generación de revenue para un cliente que necesita asesoramiento en esa área. Entonces, a partir de ahí, cuando hice ese chip, ese punto de mentalidad, la verdad que yo ahora no siento mucho la dicotomía. Eso es Ya. algo que realmente después lo entendí rápidamente y la verdad que trabajo bien en esa línea y con esa mentalidad. Incluso creo que me ha ayudado en muchos deals con Ok. potenciales clientes llevar esa mentalidad. O sea, porque creo, me da la sensación, dependiendo del deal, ¿no? O sea, hay deals y deals. Esto hay que Claro. verlo, hay que hacer muy bien tu prospecting. Pero en ciertos deals me da la sensación de que el hecho de que tú te muestres como alguien que está ayudando a una empresa a generar un proyecto ganador y que además vengas con un social proof también a veces un poco externo de que lo has hecho en otros lados, le da la seguridad a tu interlocutor de, bueno, esta persona está poniendo un poco su nombre en la mesa defendiendo un proyecto de eso. Entonces debe ser este proyecto bueno. Y eso me ha Ya. servido con varios deals también, ¿eh? De darle como ese Qué social bueno. proof y darlo y
Y no sé, y creo que es algo que todavía estoy explorando también, ¿no? O sea, todo esto Claro, es nuevo. que es raro porque tienes como el corazón dividido, como el sentido de pertenencia dividido porque eres Hamba y Sí, eres sí, sí. Looper, entonces Pero te digo, o sea, hasta ahora he cerrado deals con este speech. O sea, también, y creo que no, o sea, algo que yo pensaba que quizás podría ser una weakness, en realidad, no sé si lo pensaba que podía ser una weakness, simplemente no lo tenía claro. Ahora me estoy dando cuenta de que puede ser un strength también, un punto fuerte, dependiendo, por supuesto, del enfoque que le das, ¿no? O sea, es un poco así como lo veo. buenísimo. Ujú, Y tu experiencia como account executive para de pronto quien ujú, está empezando, ujú, cuéntanos qué sueles buscar en los primeros minutos de una discovery ujú, call, que tú sepas y digas, esto para mí es sagrado, lo tengo que identificar en el primer ujú. minuto. Es una muy buena pregunta. A ver, creo que en general, yo creo que lo primero que debo identificar es la motivación. Es algo bastante sencillo y no sencillo, que es la motivación de esa persona para estar ahí en ese momento. O sea, yo creo que hay discovery calls y discovery calls. Hay algunas discovery calls que la verdad es normal. Estamos forzando situaciones y hay estrategias para forzar esa situación y moverla. Entonces, a partir de ahí, tú ya sabes, si yo estoy en esta discovery call porque estoy forzando una situación de que me genere una oportunidad donde no hay una oportunidad caliente, yo tengo que implementar cierto nivel de estratégico de comunicación durante esa discovery call para generar engagement. Puede ser intercalar pain points y preguntas a través del proceso, o sea, no ser como un proceso muy de discovery al principio y después solución, sino más discovery, solución, discovery, solución, discovery, solución, porque a medida que va pasando la llamada, si hay más engagement, ese potencial cliente me va a ir dando de a poquito más detalles que al principio, si su mentalidad todavía no está completamente abierta de, mira, estoy aquí, estoy contigo y quiero tener esta solución. Entonces, a partir de ahí es ver la motivación y qué cosas y preguntas hago un poco. Y primero, las bases, o sea, hay una que es bastante clara, que es entender, empezar primero por las preguntas bases de su negocio, dónde te encuentras, qué es lo que te está sucediendo en él, cuáles son los desafíos. A partir de ahí tú vas notando cuánto te habla el cliente, cuánto no. Con estas preguntas abiertas, si notas que te habla poco, sabes que tienes que hacer este trabajo más de picar piedras. Si notas que te habla Claro. más, entonces a partir de ahí que tienes esa posibilidad más de verlo motivado. Y con eso me voy dando ese perfil digamos, de motivación. Yo, por ejemplo, te lo digo con un ejemplo claro. Yo he entrado en rubro logístico donde particularmente todo es muy sensible a precio. Yo he tenido Ya. demos donde literal el BD me pasó la oportunidad y me dijo, es que esta persona, si no le muestran los precios en los primeros 5 minutos, se va a ir. Entonces, lo que he hecho una vez literalmente es, le digo, hola, ¿qué tal, Pedro o Manuela? Aquí están los precios. Ya. ¿Te parece que sigamos? Dependiendo de la información que te tira tu Totalmente, VDR. totalmente, totalmente. Le Ya. dije, estos son los precios. A mí me encantaría contarte qué significan estos precios también, porque al final Ya. del día tú estás viendo unos precios que mucha gente piensa que sabe lo que está viendo, pero en realidad no tiene idea de qué precio está viendo, Ujú. qué es lo que está viendo. Entonces le dije, estos son los precios, me encantaría intentar explicarte qué significan. Tú dime, ¿quieres seguir en esta call? Y muchas veces a partir de, incluso desde esa línea donde yo diría hasta casi es lo que no quieres hacer en sales, pero a veces te puede tocar, Claro, logramos después una conversación y logramos desarrollar. Entonces creo que eso sirve. claro. Para mí es más que lo primero, porque decir en que quiero encontrar el pain es como muy genérico. Para mí es quiero encontrar la Mm. motivación de esa persona de estar ahí, es dedicarme los Ya, 30 a 45 minutos. Y a ya, partir de ahí es el siguiente totalmente. proceso de descubrimiento. Pero qué importante eso que dices de el hands-off del BDR, que te llegue con información Correcto, valiosa para saber qué approach debes hacer y por dónde atacar en el primer minuto de la llamada. correcto. Si no hay un tándem perfecto entre el BDR y el account executive, probablemente la venta no A ver, llega. si tú como account executive tienes posibilidad y no lo estás haciendo de escuchar todas las llamadas que tenga el BDR antes del deal, de ver todos los emails, entender la frecuencia e incluso si te permite el tiempo, porque yo sé que a veces esto es más restrictivo, tener un quick call con el BDR un día antes que prepares la propuesta, me parece esencial. O sea, yo creo realmente que tenés que tener toda la información. O sea, para mí el VDR es, lo estratégico del VDR es que tiene que realmente, tenés que tener una sinergia con él para que él se sienta confiado en hacer las preguntas correctas, darte la información indicada, para que luego cuando llegas a esa llamada tú sientas de que el punto de partida es un punto de partida sólido.
y lo más sólido que es tú haciendo como account executive tu trabajo de investigación, más fácil el proceso de ventas va a ser. Y bueno, yo entiendo que todo el account executive está escuchando la llamada de su vida. Si no lo está haciendo, creo que Total. estás teniendo... No está haciendo buen No, en trabajo. absoluto. Totalmente. Buenísimo. Y cuéntame qué rutina Ujú, o qué ujú. hábitos te ayudan a ti a mantenerte como super sharp como account Sí, executive. a ver, lo primero y el básico es realmente tener tu CRM muy, muy, muy estructurado, claro. Y desde una perspectiva, para mí, cada uno tiene su perspectiva también de qué significa esto debo decirlo, porque hay algunos que se más enfoco en notas, Mm. documentar ciertas cosas. A mí mucho el foco para mí pasa en estructurar mis acciones. Entonces lo que hago muchísimo en mi parte es, primero, por supuesto, la documentación previo a los demos, esto está claro, dónde escucho las llamadas, dónde veo los emails, dónde veo cuál es la frecuencia entre el touch point, 1, 2, demás. Pero lo segundo también es yo para llevar mis procesos uso muchísimo de organización de tasks, uso muchísimo todo lo que es estructurar, de saber qué tiempo llega a determinadas cuentas en el pipeline, cada llamada documentar lo que ha Ya. sucedido en un sentido next step. O sea, yo no soy tan contextual porque es verdad que tengo buena capacidad de memoria, debo decirlo, en la parte Ok. contextual, pero soy muy, muy metódico en lo que es el next step. O sea, cada cuenta mía tengo que tener muy, muy claro cuál es el next step y documentarlo muy bien en el CRM. Entonces eso me libera una cantidad de espacio mental muy, muy grande, ¿no? Si tienes un Claro. pipeline limpio y un CRM limpio, ya a partir de ahí tienes mucho más espacio para focalizarte en tareas de valor agregado, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo primero. Y el segundo punto que diría es, digamos que tienes que, esto es un trabajo continuo, ¿no? Pero es un poco un trabajo para mí de ir generando herramientas sobre herramientas sobre herramientas sobre herramientas que vas generando a través de deals y vas documentando. Entonces, ¿qué significa esto? Un deal me requiere de herramienta A. Puede ser, por ejemplo, generar un deck específico para ver cierta parte del servicio. Bueno, esto lo trabajo, lo documento, lo genero en una carpeta y ya lo tengo esto para uso futuro. Entonces voy generando decks, voy generando comparativas, Excels, G-Sheets y voy trabajando sobre esto, documentación de mejorando, Ya. estructurando, como para que a medida que voy notando patrones, voy viendo también qué es lo que quiere ver el cliente, eso es número uno, qué tipo de documentos, soportes y demás quiere ver el cliente, pero también número dos es ahorrar trabajo futuro. Una vez que tú preparas algo, preparas un primer deck, una primera comparativa, vas construyendo sobre ella, la vas mejorando, la vas usando a futuro, ganas tiempo. Si ganas tiempo, puedes Ya. hacer o más demos, o puedes mejorar tu efectividad en touch points, Claro. o puedes mejorar tu calidad de email. Si vas haciendo trabajo ahora, bastante alemán esto, pero bueno, si vas haciendo trabajo Pero ahora, sí. vas ahorrando tiempo en el futuro. Y eso para mí es como bastante clave e importante y lo utilizo muchísimo en mis procesos, ¿no? Buenísimo, todo, mil Ujú. gracias. Y bueno, ya para finalizar, cuéntanos un libro, un podcast, un contenido que tú crees que todo vendedor debería consumir. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, a ver, a ver. Podcast, libro, me lo tendría que haber pensado. Me lo tendría que haber pensado antes. Me lo tendría que haber pensado antes, ¿eh? Bueno, te lo Me la dejo de dejas de tarea. tarea, sí puede ser, porque la verdad que ahora tengo mis dudas. No soy mucho de Vale, podcast, vale. entonces es como que... Ya. Vale, o una frase, un mantra que tú te A ver, repites diariamente de pronto antes de cerrar una sí, llamada sí, o antes sí. de hacer una demo. A ver, yo creo que un poco como te decía, a mí el peso bastante de mis mentores en mi carrera me ha dado como de cada uno, yo creo que hay de cada uno de ellos he sacado algo con lo que siempre voy y demás estoy, ¿no? Entonces, ¿en qué lo resumo? Y son las cuatro cosas que creo que llevo justamente si me decís qué me pongo en la mente antes de cada meeting. Bueno, son estas cuatro cosas que llevo conmigo, que son estructura, Ujú. comunicación, presión y también control, ¿no? Entonces creo que Ya. son estas cosas que para mí son los cuatro, a mi manera de ver, son los cuatro principios que tengo que usar en cualquier comunicación, trabajo, deal que estoy haciendo. Estructura, porque necesitas orden, necesitas procesos, necesitas saber hacia dónde estás yendo. Comunicación efectiva, al punto y adaptativa, también adaptativa en tu interlocutor. Claro. Control, cada conversación que tengas tú tienes que tener el control de los timings. Si no tienes el control de los timings, estás en desventaja.
Entonces ya de por sí con eso estás trabajando, digamos, en esa secuencia que a ti te permite hacerlo. Y bueno, ese es un poco. Soy bastante de, de los mentores cercanos y Perfecto. quizás no tanto de los externos, pero bueno, eso es una debilidad mía. Me gusta. No, 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 está muy bien, está muy bien. Tomás, me encantó tenerte con Ujú, nosotros en este espacio, en nuestro podcast de ujú, Hanbai. Creo que nos has compartido un montón de tips y de experiencias supremamente enriquecedoras para quienes nos escuchan. ujú, Espero tenerte de pronto más adelante ujú. y bueno, fue un placer para todos quienes nos oyen tener a Tomás Molina en nuestro podcast de Hanbai hoy. Les recuerdo, él es Account Executive para Looper Logística dentro de la vertical de externalización de ventas de Sales Growth Partnership en Hanbai. Tomás, un Muchas abrazo y que gracias. tengas buen Hasta día. luego. Bye.